Si usted tiene Biblia, por favor, acompáñeme en el Evangelio de Lucas, en el Nuevo Testamento, en su Biblia, Evangelio de Lucas, capítulo 14, Evangelio de Lucas, capítulo 14, y vamos a leer desde el versículo 15 hasta el versículo 24. Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 14, versículo 15 al 24. Amén. Ahí sí. Hoy día quiero compartir con ustedes una enseñanza bajo el título o tema que se llene mi casa. Amén. Todo va a estar basado en el Evangelio de Lucas, capítulo 14, versículo 15 al 24. Yo voy a leer de esta Biblia que tengo, que es la Nueva Biblia de las Américas. Dice así: cuando uno de los que estaban sentados con él, con el Señor Jesús, dice el versículo 15, a la mesa, oyó esto, le dijo a Jesús: bienaventurado todo aquel que coma pan en el reino de Dios. Pero Jesús le dijo: cierto hombre dio una gran cena e invitó a muchos. A la hora de la cena envió a su siervo a decir a los que habían sido invitados: vengan porque ya todo está preparado. Pero todos a una comenzaron a excusarse. El primero le dijo: he comprado un terreno y necesito ir a verlo, te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. También otro dijo: me he casado y por eso no puedo ir. Cuando el siervo regresó, informó de todo esto a su señor. Entonces, enojado, el dueño de la casa dijo a su siervo: sal enseguida por las calles y callejones de la ciudad y trae aquí a los pobres, los mancos, los ciegos y los cojos. Y el siervo dijo: Señor, se ha hecho lo que usted ordenó y todavía hay lugar. Entonces el Señor dijo al siervo: sal a los caminos y por los cercados y oblígalos a entrar para que se llene mi casa. Porque les digo que ninguno de aquellos hombres que fueron invitados probará mi cena. Amén. Bueno, este texto que hemos leído hoy día, y no sé si el hermano Sergio leyó mis apuntes antes de su coordinación, pero hoy día vamos a hablar y quiero compartir acerca de un banquete. El Señor Jesucristo aquí, Él contó una historia que se llaman, o a veces se les llama la historia, algunas historias que el Señor Jesús contaba, parábolas, que era una historia que en el fondo quiere entregar una enseñanza, un principio, una verdad acerca de Dios, de su voluntad, de su reino. Yo creo que todos los que estamos aquí, hemos venido hoy día porque queremos conocer más de Dios. No tan solo queremos ser parte de una iglesia o visitar una iglesia o comenzar a visitar una iglesia, sino que la razón de las iglesias es que cada persona que visita una iglesia pueda acercarse a Dios, pueda conocer a Dios. Y es por eso que nuestra responsabilidad y compromiso como iglesia, como Vida Real Iglesia Cristiana, es que si usted viene a nuestras reuniones, usted hoy día o cada domingo o cada semana en cada casa de fe, usted pueda conocer más a Dios. Y así como usted lo va conociendo, usted pueda tomar la decisión: ¿qué voy a hacer de Dios en mi vida? Bueno, hoy día quiero compartirle acerca del Señor Jesús y específicamente una historia que Él contó, una historia que hemos leído recién. Algunos llaman a esta historia del Señor Jesús la parábola de la gran cena, ¿ya? O del gran banquete. Y yo quiero contarles, antes de ir a lo que es la carne de esta enseñanza de las palabras del Señor Jesucristo, lo central, quiero contarles un poquito acerca del contexto. ¿Por qué Jesús contó esta historia? Bueno, Jesús, ustedes saben, el Señor Jesús, el Hijo de Dios, cuando Él comenzó su ministerio, vamos a hablar acerca de su venida, cuando Él nos visitó a la raza humana, al ser humano, visitó a este mundo a través de una virgen. Él se encarnó. Bueno, nosotros conocemos la historia de Navidad, pero
desde su niñez hasta que él comenzó su ministerio, no sabemos mucho del Señor Jesucristo. Pero sí la Biblia nos habla y nos entrega mucha información de lo que el Señor Jesucristo hizo y enseñó desde que Él comenzó su trabajo o a cumplir el propósito que Dios le dio para cumplir. Él comenzó su trabajo a cumplir el propósito de Dios cuando Él fue bautizado por Juan el Bautista. Desde ese momento, desde ese bautismo, desde que el Señor Jesús se bautizó en adelante, Él comenzó a visitar muchas ciudades, muchos lugares, a hablar con muchas personas, enseñando acerca de Dios y del reino de Dios. De hecho, uno de los primeros mensajes que el Señor Jesucristo entregó y comenzó a publicar a las multitudes es que el reino de Dios se ha acercado y llamaba a las personas a arrepentirse. La palabra arrepentimiento quiere decir volvernos, es decir, Jesús, el Señor, estaba llamando a la gente a volverse a Dios, vuelvan a Dios. El reino de Dios se ha acercado. Y esta parábola que él le contó una vez y enseñó tiene que ver con el reino de Dios. Si usted le pregunta tal vez a alguien en la calle durante esta semana, si usted se sube a un Transmetro, a un taxi y conversa con un taxista cualquiera y le pregunta, ¿usted sabe lo que es el reino de Dios? ¿Qué es lo que más probable ese taxista le va a contestar? La verdad, no sé qué es el reino de Dios. Lo más probable que él nos va a preguntar, ¿usted es cristiano? Sí, soy cristiano, bájese. ¿Ya? Porque piensa, uy, me va a evangelizar inmediatamente. Pero si usted habla con una persona cualquiera, tal vez en su propia casa, y le pregunta a su hijo, a su esposo o esposa, ¿tú sabes lo que es el reino de Dios? Tal vez le va a preguntar, bueno, no tengo idea, ni siquiera he pensado en eso. Bueno, el Señor Jesucristo habló mucho sobre el reino de Dios. Y de hecho, cuando él estaba en una ciudad, dice que entró a la casa de un hombre religioso que era principal de la religión que se conocía en los tiempos de Jesús, los fariseos. Dice que un hombre principal de esta religión judía, un líder religioso, un líder de la ciudad, lo invitó a su casa. Ven por favor, porque ya Jesús era famoso. Y cuando él entró a la casa de este líder de la ciudad y también líder religioso de los fariseos, este hombre, dueño de casa, este fariseo importante, principal, hizo una comida, hizo un banquete, hizo algo para recibir al Señor Jesucristo. Y la Escritura dice que él invitó a otras personas a su casa para que también conocieran a Jesús. Y dice la Escritura al comienzo del versículo 14, que en esa casa todos estaban atentos a Jesús, a lo que él hacía y a lo que él iba a hablar o enseñar. Y comenzaron a hablar de comida. No sé usted, pero a veces cuando yo me junto con amigos, sale el tema de la comida. ¿Sí o no? No sé usted. Pero allá en Chile, cuando nos juntamos con amigos, oye, ¿qué vamos a comer? A veces invitamos a alguien a nuestra casa y si hay confianza, lo primero que hace va derecho a la cocina, abre el refrigerador y nos reclama si no hay comida en el refrigerador. Oye, ¿cuándo vas a ir al supermercado? Bueno, ellos estaban hablando de comida y prepararon una recepción para Jesús y comenzaron a hablar del reino de Dios. Y el versículo 15 aquí indica cuando comienza Jesús a contar esta historia de este gran banquete, y el versículo 15 nos muestra la razón de por qué Jesús contó la historia de este banquete. Dice, cuando uno de los que estaban sentados con él a la mesa oyó esto, le dijo, bienaventurado todo el que coma pan en el reino de Dios. Eso es lo que un líder religioso y de la ciudad le dijo a Jesús. Porque cuando estaba en esta casa, el Señor Jesús se dio cuenta que el dueño de casa había hecho esta recepción e invitó a sus amigos, familiares y a aquellas personas también que eran líderes religiosas. Es decir, invitó el dueño de casa a personas selectas. Él no invitó a cualquier persona. Y cuando Jesús se encontró con estos líderes y personas que eran cercanas al dueño de casa, él le dijo al dueño de la casa, mira, yo te aconsejo que no invites a tus amigos, familiares y aquellas personas tal vez importantes,
porque ellos te van a devolver la mano. Pero cuando tú hagas algo, una comida, una cena, invita a otras personas, a cojos, a ciegos, a mancos, porque haciendo eso tú vas a tener recompensa. A veces nosotros cuando tenemos una fiesta mandamos invitaciones, ¿cierto? No sé si ustedes tienen alguna fiesta de cumpleaños, una fiesta de un baby shower o un matrimonio. Ustedes invitan a personas y yo les apuesto que ustedes no invitan a cualquier persona. Aquellos que han estado en un matrimonio o que se han casado alguna vez, cuando se hace la lista de invitados, cuando yo me casé con Adriana en Chile, hablamos rápido acerca de la lista de invitados. Y hay muchos que se van a casar que tienen una lista enorme de invitados, ¿cierto? Por la parte del marido y de la esposa. Ahora, uno llega a la conclusión y dice, oye, no podemos tener una lista tan larga, tenemos que reducirla. Y la reducimos para tener aquellas personas que tal vez son más cercanas a nosotros. Bueno, todo esto ocurrió en esta casa de este fariseo. Y Jesús, cuando vio todo esto, que él había invitado solamente a personas selectas cercanas a ella, le dijo, mira, yo te aconsejo que tú busques e invites a personas que tal vez nadie invitaría. Bueno, cuando él entregó esta enseñanza, uno de los que estaba ahí, fariseo, dijo algo muy espiritual para agradarlo, para alabar al Señor, y dijo, bienaventurado todo el que coma pan en el reino de Dios. ¿Cierto? Si el Hijo de Dios estaba ahí, tal vez este hombre dijo, ay, le va a gustar lo que yo acabo de decir. Bienaventurado todo aquel que come pan en el reino de Dios. Y quiero decir dos cosas con esta exclamación que hizo este hombre al estar con Jesús, comiendo con el Señor Jesús. Uno tiene que ver con la palabra bienaventurado y lo otro tiene que ver con el término reino de Dios. La palabra bienaventurado que este hombre mencionó aquí quiere decir feliz, dichoso, es alguien afortunado. Cuando la Biblia habla de los bienaventurados, habla de personas dichosas, bendecidas, que son felices, generalmente porque tienen ciertas bendiciones o privilegios de Dios. Dios los ha bendecido de manera especial, son bienaventurados, son personas no tristes, no amargadas, sino felices, dichosas, una persona bienaventurada. Cuando este hombre le dijo a Jesús, bienaventurados los que comen pan en el reino de Dios, es porque este hombre sabía que sentarse a la mesa en el reino de Dios era un gran privilegio. Era un gran privilegio. El reino de Dios, queridos amigos, no es cualquier cosa, no es un término abstracto. El reino de Dios tiene que ver con los dominios de Dios. El reino de Dios tiene que ver dónde está Dios. Cuando hablamos del reino de Dios, estamos hablando de un rey. Y ese rey, en este reino, es Dios. Por eso se le llama el reino de Dios. Y por eso este hombre dijo, felices, dichosos los que se sientan a comer pan en el reino de Dios, porque los que se sientan en el reino de Dios se van a sentar con Dios. Este hombre tenía, podríamos decir, la película algo clara. Y yo creo que todos los que estamos aquí, algún día nos gustaría sentarnos con Dios, ¿cierto? No sé usted. Yo creo que si usted está aquí, es porque le gustaría que un día a usted le llegara una invitación. Tal vez, bueno, aquí hablamos con mi mamá que primera vez viene a Colombia y a Barranquilla, y ella me dice, Darío, aquí les gusta mucho el dorado. El color dorado, en las rejas hay color dorado, la ropa hay color dorado, las sandalias color dorado, ya les gusta los relojes, todo dorado. Yo creo que a todos nosotros nos gustaría que nos llegara tremenda invitación dorada de Dios diciéndonos, Darío, quiero invitarte, una invitación especial para ti, para que vengas y te sientes a la mesa conmigo. ¿A quién no le gustaría? Bueno, uno dice, el pastor está soñando, esas cosas no pasan, pero lo que me indica la Biblia es que eso está pasando
y va a pasar. Dios está invitando a gente para que se sienten con Él en su reino y disfrutemos de un banquete. Pero cuando este hombre le dijo, felices los que se van a sentar a comer pan en el reino de Dios, donde Dios está, ahí Jesús respondió. Porque le pareció curioso e interesante lo que este hombre dijo. Bienaventurados los que comen pan en el reino de Dios. Y generalmente cuando usted lee la Biblia y lee la vida del Señor Jesucristo, las enseñanzas del Señor Jesús, se va a dar cuenta que Él siempre enseñaba por un comentario o preguntas de otras personas. Habían personas que venían a hacerle una pregunta a Jesús y Él contestaba con una parábola, con una enseñanza. Y por eso lo vemos aquí, Él hablando acerca de lo que este hombre dijo con una historia, una parábola. Y a mí me encantan las enseñanzas del Señor Jesucristo, porque uno aprende muy bien. Él siempre es muy didáctico. Yo creo que hasta un niño pequeño puede aprender del Señor Jesús. Y Él está hablando de algo muy, tal vez difícil para entender, el reino de Dios, de una manera muy, pero muy simple. Versículo 16 dice, pero Jesús le dijo a este hombre y a los que estaban ahí con él en esta recepción, cierto hombre dio una gran cena e invitó a muchos. Y quiero que pongamos atención en esto. Cuando el Señor Jesucristo compartía, muchas gracias, enseñanzas y parábolas, antes de este pasaje o de este capítulo 14, el Señor habló mucho del reino de Dios y utilizó parábolas. Es decir, historias para que nosotros didácticamente podamos entender más de este término tal vez difícil que es el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? En primer lugar, dice el reino de Dios es como un hombre que dio una gran cena, dice la Escritura. Y ojo con esto. El reino de Dios es como cierto hombre que dio una gran cena e invitó a algunos. ¿Cierto? Invitó a sus familiares, invitó a los que les caía bien, invitó a los vecinos, invitó a aquellos que les dan regalitos para el cumpleaños como le dieron al pastor, ¿cierto? Voy a invitar a tal hermano a mi cumpleaños porque él me va a dar regalos. Si invito al otro no me va a dar. A veces nosotros, y hay personas así, ¿sí o no?, que tienen intereses. Mira, me voy a hacer amigo de tal persona porque yo sé que a quien buen árbol se arrima, buena sombra le cobija, ¿cierto? Le cubre. No quiero pelar, iba a decir algo, pero no quiero pelar. Pero a veces, hasta eso lo vemos en la iglesia. Mire, voy a orar por ese hermano que llegó porque alguien me dijo que es empresario. Venga, por favor, ese hermano nuevo que venga, voy a bendecirte en el nombre del Señor, lo vamos a bendecir. Pastor, usted me bendijo. Claro, Dios me lo puso en mi corazón. Pero después de que alguien me dijo que eres empresario. A veces nosotros tenemos intereses y invitamos a ciertas personas, pero aquellos que no nos interesan, generalmente no les ponemos atención, ¿cierto? Aquellas personas que tal vez nunca nos han dado nada, no han regalado nada, no nos tratan bien, generalmente no los invitamos a nuestro, ¿cómo le dicen aquí? Convites o combos o lo que hacemos, no los invitamos, no pensamos en ellos. Porque ¿qué puedo sacar de esa persona? ¿Qué puedo lograr de esa persona? Nada. Pero si invito a este otro, yo sé que ahí me puede invitar a su casa y su casa tiene piscina. ¿Ya? Entonces puedo lograr. Ahora, dice el Señor Jesucristo que el reino de Dios es como un hombre que hizo una cena e invitó a muchas personas. El Señor Jesucristo no dice aquí que invitó a los ricos, no dice que invitó a los pobres, dice que invitó a muchos este hombre cuando hizo esta cena. Y también dice que cuando Él estaba invitando a la gente, es porque Él tenía una cena. Como decía el hermano Sergio, ya te iba a decir Ricardo, hermano Sergio, ya, Él invitó a la gente porque tenía una cena. Ojo con esto, querido hermano amigo, Dios no improvisa. Dios no improvisa. Si Él invita a la gente es porque va a tener listo la cena.
No es que la gente, o el banquete, no es que la gente, invitemos a la gente. ¿Y qué vamos a hacer, Señor? Le dice el siervo, no tengo idea, pero que llegue la gente primero. Ahí vemos lo que hacemos. Compramos, no sé, unos bonobón, ¿cómo les llaman aquí? Es unas butifarras y cosas así, ¿cierto? No. Ojo con esto, hermanos. Si Dios invita a algo, es porque Él tiene un propósito y tiene algo ya listo y preparado. Si a usted Dios lo está invitando, es porque Dios tiene un propósito y tiene algo preparado. A Dios nunca lo vamos a encontrar improvisando. Ojo con eso. Pero a veces nosotros improvisamos. Y dice que cuando tuvo esta cena, Él envió a uno de sus siervos. Y quiero que en esta mañana, en esta historia, por favor, ponga atención en algunas personas que aparecen en esta parábola. La primera persona, un fariseo que dijo, bienaventurados los que comen pan en el reino de Dios. La segunda persona que aparece es el Señor Jesucristo, pero en esta historia aparece un señor que es el dueño de la casa, y aparece un siervo, un servidor, alguien que trabajaba para este señor y a quien él le encargó ir con o tras los invitados. Dice el versículo 17, a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los que habían sido invitados, vengan porque ya está todo preparado. ¿Cómo creen ustedes que el señor de la casa que estaba preparando una cena, estaba cuando le dijo a su siervo, por favor, anda y dile a mis invitados que ya está todo listo? ¿Cómo creen ustedes que el señor de la casa estaba? ¿Será que estaba cansado? Oh, no sé, ¿qué idea se me ocurrió invitar a tanta gente, a muchos? Tanto trabajo para una cena. ¿O será que él estaba emocionado? Anda, ve, dile a mis invitados, está todo listo. Estoy listo para recibirles. El versículo 17 dice que en esta historia que el Señor Jesús contaba, que el Señor mandó a su siervo. Dile, anda a los invitados, diles, la hora ha llegado, está lista la cena. Vengan, quiero estar con ustedes. Pero la Escritura dice en el versículo 18, pero todos a una comenzaron a excusarse. ¿Usted conoce a alguna persona que es buena con las excusas? Yo solamente pensaba que mi suegro le hacía Con mi hija mayor, Abigail, siempre nos reíamos cuando ella era pequeñita y el tata nos visitó, el hermano Álvaro, en Chile, y hablábamos, y a veces cuando le hacíamos preguntas a él para saber, él decía Entonces mi hija Abigail se reía mucho y recordaba eso. Y le preguntábamos cuando era chiquitita, Abigail, ¿cómo le hace el tata? ¿Conoce alguna persona que es buena con las excusas? ¿Son buenas las excusas? En algunas ocasiones son buenas, porque tiene que ver con la verdad. Pero muchas de las excusas, muchas de las que hemos conocido y tal vez nosotros mismos hemos dicho, no tienen que ver con la verdad, sino que tienen que ver con una decisión que tomamos. Es que nos invitaron a esas, es que no quiero ir. A veces Adriana me dice, amor, nos invitaron a un matrimonio, ¿de quién? De ahí. Pero es que... ¿Cómo zafamos, Adriana? ¿Cómo zafo yo? ¿Cómo zafo? No sé, hay que ir. Bueno, vamos. Y a veces uno tiene excusas porque no tiene motivación. A veces tiene excusas porque no quiere ir. Y a veces nosotros tenemos muchos, sacamos tal vez una mochila, un maletín con excusa, a ver cuál escojo esta vez, porque a donde el compromiso, donde se nos está llamando tal vez no es importante para nosotros, no vemos que es importante. Pero dice que cuando el Señor, que preparó una cena y envió a su siervo, dile, vengan porque ya está todo preparado, todos los invitados o algunos de ellos comenzaron cada uno a excusarse, como dice aquí. He comprado un terreno y necesito ir a verlo, te ruego que me excuses. Fue el primer invitado que buscó excusarse y no ir a esta cena. He comprado un terreno y necesito ir a verlo. Te ruego que me excuses. ¿Habrá sido una buena excusa? ¿Cómo estaba este hombre que preparó una cena?
Estaba feliz y emocionado, ¿cierto?, de recibir a sus invitados. ¿Cómo cree usted que comenzó a sentirse cuando uno tras otro ponían excusas y él, que estaba tal vez a la puerta para recibir a sus invitados, veía que nadie llegaba? ¿Cómo cree que este dueño de casa comenzó a sentirse? Ahora, quiero hacerle esta pregunta. El dueño de la casa, ¿qué tipo de comida preparó? Una cena, dice la Escritura. Queridos hermanos, ¿cuándo comemos cena nosotros en la mañana? ¿Al mediodía comemos cena? La cena generalmente, ¿cuándo la comemos? Cuando hemos terminado las labores, después de las 6 de la tarde. Y a las 6 de la tarde, ¿dónde está el sol? Pongan atención con esto. ¿Qué persona va en la noche y dice, he comprado un terreno y necesito ir a verlo? ¿Quién va a ir a ver un terreno en la noche? ¿Alguien ha estado en el campo en la noche? Bueno, depende si hay luna, estrellas, ¿cierto? Pero ¿será que se pueden ver bien los límites en la noche del terreno? ¿Será que uno va tranquilo caminando en la noche en el potrero, no sé cómo le llaman aquí en el campo, en el terreno, y va caminando tranquilo en la noche? ¿O será que de repente nos vamos a encontrar con una mina personal de una vaquita por ahí? O tal vez nos vamos a encontrar con un, no sé cómo le llaman aquí, una sequía, un agua que está por ahí, no la vimos, no la escuchamos, un pozo, y metemos el pie en la noche. Este hombre dijo y se excusó, dijo, mire, no puedo ir porque he comprado un terreno y necesito ir a verlo. Te ruego que me excuses. Primera excusa. ¿Habrá sido una buena excusa? Pero también dice la Escritura que hubo otra persona que se excusó. Y pongamos atención, dice en el versículo 19, otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Nuevamente la pregunta, ¿quién va a trabajar con animales en la noche? La cena es en la noche. ¿Quién va a trabajar con animales en la noche? Alguien, bueno, yo sé de algunos esposos que obligados tienen que sacar los perritos a pasear después que llegan del trabajo en la noche. Pero ¿quién va a trabajar al campo con bueyes en la noche? Generalmente, ¿qué hacen los animales en la noche? Los caballos, las vacas, los bueyes, ¿qué hacen en la noche? Vaya a despertarlo. Vaya a despertar un caballo en la noche, a ver cómo le va. Pero este hombre tenía esta excusa. Pero dice también que hubo una tercera persona que tuvo otra excusa. Dice, también otro dijo, me he casado y por eso no puedo ir. Bueno, uno podría decir, bueno, eso es una buena excusa para no ir a la cena, ¿cierto? Tal vez se casó obligado. Tal vez el suegro estaba con la escopeta ahí, al ladito. Pero él dijo, me he casado, no puedo ir. El tema, queridos hermanos, es que no perdamos de vista aquí. Había un hombre tan interesado en sus invitados que dijo, les voy a preparar una cena. A su siervo les dijo, ya está listo, anda por ellos. Lo más seguro es que este hombre estaba muy emocionado de recibirlos, pero cuando sus invitados comenzaron a excusarse, que no puedo por esto otro, ¿qué ocurrió? ¿Será que el hombre dijo, no importa, vamos a guardar la comida para mañana? ¿Ya? Yo sé que aquí hay algunas personas que no comen recalentado, ¿ya? Hay personas que no les gusta. Ya, bueno, tal vez el cucayo, tal vez se lo comen de un día para otro, no acá, no importa, si es cucayo, se comen cualquier día de la semana. Pero este hombre iba a perder toda su cena. ¿Será que él la perdió? El Señor Jesucristo siguió contando la historia y dice el versículo 21, cuando el siervo regresó, informó de todo esto a su señor, de todas las excusas. Entonces, enojado el dueño de la casa, dijo a su siervo, y fijémonos en esto, ¿cómo estaba el dueño de la casa? ¿Será que él dijo, bueno, no importa, lo dejamos para la semana que viene? ¿Será que él estaba, bueno, yo entiendo la excusa, sí, es muy de noche, ¿cierto? Hay que ir a ver las propiedades de los animales, eso se puede hacer. Nunca se ha hecho, pero tal vez ellos son los primeros. Tal vez uno puede decir, bueno, él, excúsame, por favor, entiende.
Pero ¿qué dice la Escritura? La historia de Jesús. ¿Cómo estaba este hombre? Dice que estaba enojado. ¿Por qué? Queridos hermanos, porque este hombre lo que estaba preparando era algo hermoso, era algo importante, era algo que había salido de su corazón. Cuando llegamos aquí a Los Días, el hermano Luis nos invitó a su casa. ¿Y nos invitó a su casa a qué? A comer, a almorzar, ¿cierto? Y llegamos a la hora. Pero llegamos. Y cuando llegamos, él estaba contento o estaba triste de ponernos el plato en la mesa. ¿Cómo creen que estaba el hermano Luis ahí? Callado, enojado, estaba rojo, así la cara roja sirviéndonos la comida. Él estaba emocionado, contento de servirnos el plato que él había preparado, todo con el pecho inflado y todo eso. Quería él estar ahí reluciendo su plato. Pero dice que este hombre estaba enojado porque la gente había rechazado su invitación. Y dice en el versículo 21, entonces le dijo a su siervo, entonces enojado el dueño de la casa, dijo a su siervo, sale enseguida por las calles y callejones de la ciudad y trae acá a los ricos, a los famosos, a los guapos, a los, ¿cómo le llaman acá a los guapos? Los simpáticos, a los simpáticos, a las mujeres que salen en la tele. El Señor le dijo, trae aquí a esta cena que he preparado los pobres, los mancos, los ciegos y los cojos. Y aquí vemos alguna foto de gente pobre. ¿Ustedes tienen gente pobre acá en Barranquilla? ¿Hay gente que vive en la calle? ¿Lo ha visto usted? ¿Lo ha invitado alguna vez a comer con usted en su casa? ¿Le gustaría? A veces nosotros cuando vemos gente así en la calle, la verdad, no son candidatos para nosotros invitarlos a nuestro hogar. Porque sinceramente pensamos con qué nos vamos a encontrar, con qué nos podemos encontrar. Esta es una foto de unos niños, tal vez unos niños los podemos invitar. Pero ¿ha estado usted con un manco? ¿Qué será de esta foto? ¿Será que es una foto linda? ¿Cómo se sentiría usted si fuera manco y lo invitan a comer a una casa y a todo el rato de la comida le miran su mano que ya no está? ¿Cómo se sentiría usted? ¿Incómodo? ¿Y qué le pasó ahí? Y tal vez llega la niña pequeñita, la hija, y le dice, papá, ¿por qué no tiene mano? Pero él le dijo, manda a buscar a los pobres, a los mancos, a los ciegos. ¿Usted ha estado alguna vez con una persona ciega? ¿Ha conocido a una persona ciega? Generalmente ellos usan lentes, ¿cierto? Lentes oscuros. ¿Ustedes saben por qué usan lentes oscuros? ¿Será que el sol les molesta? Para que no le vean. Exactamente. ¿Y será que ellos se sienten incómodos si le ven cómo están sus ojos? Un ciego no ve la reacción de las personas. Ellos lo hacen más que nada por nosotros, que eso nos puede incomodar. Pero dice también, ve a buscar a los cojos. Y nosotros tenemos también, y hemos conocido personas con defectos, con problemas, en silla de ruedas, gente que no puede caminar. En una de nuestras iglesias en Chile tenemos una familia que tiene a uno de sus hijos con necesidades especiales. Y él está en una silla de ruedas, él ya tiene 17 años. Usted ha estado con una persona en silla de ruedas, él tiene también necesidades especiales mentales, tiene problemas en sus pulmones, no puede caminar, no entiende, no habla, no escucha bien. ¿Usted ha estado con personas así? Gracias a Dios este joven que tenemos en la iglesia tiene a su familia que lo cuida, pero ¿usted ha estado con personas así en silla de ruedas? ¿Se ha fijado cómo ellos huelen? ¿Será que ellos se pueden bañar como usted y yo? Bueno, el Señor le dijo, ya que estas personas rechazaron mi invitación, ve y busca a estas personas. Personas que generalmente, queridos amigos, usted y yo no queremos invitar, no invitamos. Pero este dueño de casa era bien especial.
Si aquellos a quienes yo estimaba y pensé en ellos y les mandé una invitación, dieron sus excusas para no venir, entonces le dijo a su siervo, ve y busca a aquellos que nadie quiere estar con ellos. Busca a aquellos que nadie los pesca, que son interesantes para nadie. A ellos yo los quiero en mi mesa, sentados conmigo. Y la Escritura dice que el siervo fue e hizo como su señor le mandó, porque era un siervo obediente. Y el siervo, el versículo 22, volvió y dijo al Señor, Señor, se ha hecho lo que usted ordenó y todavía hay lugar. Yo quiero decirle que esta historia que el Señor Jesucristo contó, querido amigo, querida hermana, era una historia que Él estaba compartiendo sobre el reino de Dios. ¿Cómo es el reino de Dios? Yo quiero decirle que en el reino de Dios hay mucho, pero mucho espacio. Hay espacio para usted. Hay espacio para todos los que estamos en este salón. Hay espacio para los que están en el otro salón, en el otro salón, en el otro salón, en el banquete que está abajo, en la graduación que está por el otro lado de Con Barranquilla. En el reino de Dios, ¿sabe que hay espacio para toda la ciudad de Barranquilla? En el reino de Dios hay espacio para todo Colombia. En el reino de Dios hay espacio para todo el continente americano. En el reino de Dios, ¿sabe qué es lo que hay? Hay mucho espacio para todo el mundo. ¿Cuántas personas somos en el mundo hoy día? ¿7.000 millones, 8.000 millones? En el reino de Dios hay mucho espacio. No faltan sillas. Dice que el siervo vino y le dijo, Señor, he hecho lo que tú me has pedido y aún hay lugar. Y mira lo que el Señor le contesta a su siervo. Entonces el Señor, en el versículo 23, el Señor le dijo a su siervo, sal a los caminos y por los cercados y oblígalos a entrar. ¿Para qué? Para que se llene mi casa. Eso es lo que el Señor le estaba diciendo a su siervo. Ve por los caminos, ve por los collados y oblígalos a entrar. ¿A usted alguna vez lo han obligado a ir a una cena? ¿Será que habían solamente butifarra y usted dijo, no, butifarra, no voy? Pero tal vez la señora le dijo, vienes conmigo. ¿Será que lo han obligado alguna vez a ir a un lugar a comer? Ah, qué triste, no quiero ir a comer. No, comer es tan malo, ¿cierto? Sobre todo si la comida es mala. Y si es gratis. Porque es verdad, aquí no dice que tenían que pagar, era una invitación. Pero el Señor les dijo, oblígalos a entrar. Oblígalos. Y nosotros cuando leemos esto debemos entender quién se lo dijo a quién. El dueño de la casa se lo dijo al siervo. Pero Señor, lo que tú me pides, me van a pegar, se van a enojar conmigo, me van a tratar mal si los obligo. Pero el Señor le estaba pidiendo a uno de sus siervos que era un muy buen siervo. Señor, se hizo todo lo que tú pediste. Y después de eso le dijo, anda y oblígalos a venir, a entrar. ¿Será que esta cena del Señor era algo tan malo que tenían que obligar a la gente a entrar? ¿Será que el reino de Dios es algo tan malo que tenemos que obligar a la gente a entrar? ¿Será que Dios es un Dios tan malo que tenemos que obligar a la gente a acercarse a Él? Con una pistola, una metralleta, no sé, acércate a Dios, ven a la iglesia. Bueno, tal vez algunos lo hacen así, con su esposo, esposa o tal vez con los hijos. Pero yo quiero que ustedes y nos fijemos al final de esta historia. El Señor de esta casa que hizo esta cena dijo algo muy importante y no pierda de vista que Jesús estaba contando una historia acerca del reino de Dios. Y cuando este Señor le dijo al siervo, ve por las calles, por los cercados y oblígalos a entrar, mire lo que el Señor dijo. Él dijo, para que se llene mi casa. El Señor Jesucristo estaba contando una historia para que usted y yo supiéramos cómo es el reino de Dios. En el reino de Dios, querido hermano y amigo, ¿quién es el Señor y dueño de la casa?
Y según lo que el Señor Jesús, el Hijo de Dios, estaba contando sobre lo que Él conocía del Padre, sobre lo que Él sabía del reino de Dios y lo que es la voluntad de su Padre, el Señor Jesús, ¿qué es lo que Dios quiere según el final de esta historia? Muchas veces nosotros venimos a la iglesia, oramos en la semana, Señor, quiero conocer tu voluntad, háblame, Señor, leemos la escritura, ¿cuál? A veces me preguntan, pastor, ¿usted cómo sabe la voluntad de Dios? Bueno, es que tú para saber la voluntad tienes que sentirla, algunos dicen. Pero yo conversaba con un joven cristiano ayer y yo le decía, ¿sabes cómo tú puedes conocer la voluntad de Dios? Tú tienes que leer tu Biblia. ¿Tú crees que la Biblia es la palabra de Dios? Sí, claro. Entonces pone atención a lo que Dios está diciendo. La Biblia es la palabra de Dios, es Dios hablándonos. ¿Y qué es lo que Dios quiere para su casa? Que esté llena. Pero ¿cómo cantamos nosotros los hijos de Dios? Que se llene tu casa con tu gloria. ¿Y qué es lo que Dios quiere? Que se llene su casa con almas. Muchas veces nosotros como pueblo de Dios, lo único que queremos es más de Dios, más de Dios, más de la gloria, más unción, más Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que Dios quiere? Vayan, busquen, inviten, prediquen, obliguen, porque yo quiero que mi casa esté llena de gente. Esto es la voluntad de Dios sobre su reino. Su casa ya está llena de su gloria. Nosotros como iglesia de Cristo somos parte del reino de Dios y su iglesia ya está llena de su gloria. Pero su iglesia, su reino se tiene que llenar de personas. Por eso a usted hoy día lo invitaron. Por eso, tal vez esta semana o estos días alguien lo llamó a su teléfono. Ajá, ¿qué más? Y oye, te tengo una invitación. Te invito a Vida Real, te invito a la iglesia. ¿Sabe lo que estaba haciendo esa persona? Esa persona que lo llamó para invitarlo, para traerlo aquí, no es que no puedo, es que no tengo para el transporte. Te paso a buscar. Ay, no pude zafar. No pude zafar. Pensé que con esa... es que no tiene auto, pero no es que no puedo porque no te pago el taxi. Porque el Señor le dice a sus siervos, oblígalos a entrar. Nosotros como pueblo de Dios tenemos que hacer esto, hermanos. Si cantamos cada domingo que se llene tu casa de tu gloria, ¿qué es lo que Dios quiere para su casa? Que se llene de personas. Debemos cantar eso, debemos buscar eso, debemos nosotros ser como este siervo. Busca a aquellas personas que tal vez nadie quiere. Yo quiero que ellos estén en mi casa. Querido hermano invitado, yo quiero decirte que Dios quiere que tú estés en su casa, que tú te sientes a la mesa con Dios. Tal vez tú no eres importante para nadie, pero tú eres importante para Dios. Tal vez nadie te pone las fichas, nadie te paga el taxi, tal vez nadie te ayuda, tal vez en esta semana te has sentido re solo. Pero hoy día Dios te trajo para que tú sepas que Dios te quiere en su casa. Dios quiere que tú seas parte de la cena que Él está preparando y la cena que Él ya está teniendo lista. Es ahora la invitación. La Biblia dice que hoy día es el día de salvación, no mañana. No, pastor, es que voy a ver si arreglo algunas cosas en mi vida y ahí voy a creer en el Señor Jesús. No, la Biblia dice que hoy es el día de la salvación. Y usted vino hoy día porque Dios lo está invitando a sentarse con Él. ¿Usted quiere sentarse con Jesús? ¿Quiere sentarse con Dios a su mesa? ¿Quiere ser parte de su pueblo, de su familia? Yo quiero decirle esto. Dios ya hizo todo. Él preparó la cena está servida, está todo listo. Él envió a su Hijo Jesús para morir por usted. Jesús fue crucificado, lo sepultaron, Él resucitó al tercer día y Él ahora puede salvar a cualquier persona, dice la Escritura, que cree en Él, que se entrega a Él, a Jesús.
Algunos dicen, bueno, es que todos somos hijos de Dios. No, la Biblia dice, no todos somos hijos de Dios. La Biblia dice que aquellos que recibieron a Jesús, que se entregaron a Él, que se arrepintieron de sus pecados y se volvieron a Dios, ellos, Jesús les dio la autoridad, el poder de ser hechos hijos de Dios. Cuando este hombre le dijo, bienaventurados los que van a comer un pan en el reino de Dios, Jesús les contó esta historia. ¿Y saben por qué les contó esta historia? Porque Dios quiere que su casa esté llena. Dios quiere que este lugar aquí esté lleno. Cada silla esté llena. Y tal vez el próximo domingo vamos a tener que poner más sillas. Y tal vez el próximo domingo. Y tal vez si nos faltan sillas vamos a tener que pensar en otro lugar más grande. Por la gloria de Vida Real de esta congregación, para la gloria de nosotros los pastores. Mira la iglesia que tengo, todos nos van a conocer en Barranquilla, nos van a invitar a predicar por la iglesia que tenemos. No, solamente si somos siervos fieles a Dios, vamos a buscar que su casa se llene. Y hasta vamos a tener que empujar, obligar, con amor, llamando. Hermano, yo no le estoy pidiendo que usted no secuestre a nadie para traerlo a la iglesia. Por favor. Yo le estoy pidiendo que usted tenga un corazón de siervo, porque eso es lo que el Señor quiere. Él mandó no a cualquier persona a buscar a la gente para su cena. Él mandó a llamar a sus siervos. ¿Es usted un siervo de Dios? ¿Está buscando gente para la casa del Señor? ¿Para que se sienten con el Señor? Quiero invitarle, por favor, que ahí donde está, no se ponga en pie. Vamos a orar. Y vamos a terminar el tiempo de la enseñanza. Padre, te damos muchas gracias por este tiempo donde escuchamos las palabras de nuestro Señor Jesús, a quien tú enviaste, Señor. Padre, queremos orar en primer lugar para que tú nos ayudes cada vez más a entender las enseñanzas de tu Hijo nuestro Señor, para ponerlas en práctica. Padre, también oramos, Señor, para que en esta historia que el Señor Jesús contó, tú nos ayudes a identificarnos quiénes somos. Señor, ayúdanos como siervos tuyos a obedecerte, a procurar que tu casa esté llena, a procurar cada día, cada semana, a ir por las calles, por los pasajes, Señor, conversar con personas que están pensando en ti, que te buscan, que te necesitan, amigos, familiares, compañeros de trabajo, tal vez desconocidos, Señor, personas que nadie pone atención, que son cojos, que son ciegos, que son pobres, que tal vez no tienen trabajo y tienen un montón de problemas. Guíanos a esas personas. Ayúdanos a ser una iglesia llena de siervos, Señor. Padre, aquellos que han venido y que tal vez están recibiendo la invitación de parte tuya a través de Jesús. Yo quiero pedirte que les ayudes a que ellos se vuelvan a ti. Ayúdales, Señor, a entregar su vida a Jesús, tu Hijo. Ayúdales, Señor, a arrepentirse. Ayúdales, Señor, a aceptar la invitación para que ellos un día se sientan a la mesa contigo, porque han sido salvados y perdonados de todos sus pecados. Padre, te damos gracias por este tiempo. Úsanos en esta semana. Te damos toda la gloria, toda la honra y el honor a ti, a través de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén.